Este es el módulo número 15 de nociones básicas de literatura. Vamos a comenzar hoy una nueva teoría, o mejor dicho, un conjunto de nuevas teorías que han sido denominadas por Daniel Altamiranda como teorías correspondientes a la crítica política y a los estudios culturales. De modo que los enfoques son trascendentes. Nos salimos del texto y vamos a hacer un análisis trascendente. Es decir, vamos a considerar sus contenidos y en qué medida estos contenidos impactan en la sociedad en donde los lectores acuden a esos textos. Porque es obvio que una persona que escribe, escritor, poeta, dramaturgo, ensayista e incluso periodista, escribe en función de la cultura dominante, es decir, de aquella visible e impuesta por la clase dominante dentro de la sociedad de la época en que vive. Por eso, este primer módulo, referido a la crítica política y teoría cultural, lo vamos a dedicar a analizar y explicar todo lo posible algunos conceptos que yo considero claves que el estudiante, la estudiante deben saber. El primer concepto es el concepto de ideología. ¿Qué es la ideología? Según Raymond Williams, la ideología es el conjunto de creencias con que una persona enfrenta el mundo. La ideología es un proceso que se va construyendo desde la infancia, de acuerdo a lo que hemos recibido en nuestra familia, lo que Gerard Mendel denomina la personalidad psicofamiliar, y posteriormente, después de los 8 años, cuando aparece la escolarización y la socialización, dice Gerard Mendel, nos encontramos frente a una personalidad psicosocial. De modo que cada persona, cada uno de nosotros ha bebido una cultura, un modo de pensar, un modo de ser, que tiene que ver con la familia, el contexto familiar cercano en el que fue criado, ya sean padres, madres, abuelos, tíos, vecinos. Y después viene esta segunda etapa en la que salimos al mundo. Y en el caso de los niños, el primer elemento socializador es la escuela. Y ahí también recibe la cultura escolar a la par que interactúa con otros niños que vienen con otras culturas familiares. En esto se va forjando lo que Raymond Williams denomina la ideología, que es el conjunto de creencias con que una persona enfrenta el mundo. La ideología no solo abarca nuestros pensamientos políticos, sino también nuestros pensamientos religiosos, nuestros comportamientos sexuales, nuestros miedos, nuestros prejuicios, lo que nuestros maestros, nuestros padres, nuestros vecinos, nuestras lecturas han construido en nosotros. De modo que según Raymond Williams somos sujetos ideológicos, sujetos portadores de ideología, porque la ideología es, repito, el conjunto de creencias con que una persona enfrenta al mundo. Las creencias
no necesariamente proceden de la ciencia, pueden proceder de la religión, pueden proceder de los prejuicios, pueden proceder también de aquello que hemos ido leyendo en el proceso de los años, aquellos que hemos heredado como una tradición familiar o una tradición social. Esto significa que no hay persona que no sea un sujeto ideológico. Ahora bien, ¿cuál es la ideología que prevalece en una nación? Por lo general, la ideología común a muchos habitantes es la ideología de la clase dominante. Eso es evidente. Muchos críticos, como Plejánov, ¿no es cierto?, como Lukács, dicen que en realidad todos nuestros actos están permeados por la ideología de la clase dominante. ¿Quiénes integran la clase dominante? La clase dominante la integra la clase de funcionarios que se desempeñan dentro del Estado, dentro del sector privado, que tienen que ver con el poder económico, que tienen que ver con los medios. Es decir, aquellas personas que toman grandes decisiones que nos trascienden y que afectan nuestro modo de vivir también. Por ejemplo, hoy, en la Argentina de hoy, en medio de esta pandemia, hay dos posturas dentro de la clase dominante. Una impuesta por el Estado, que es el deseo de cuidarnos, quédese en su casa. La cuarentena es lo único que tenemos. Mientras que por el otro lado está la presión también de otro sector dominante, que es el sector económico, y que tiene más interés en los dólares, en el cuidado del trabajo, en la necesidad de que las personas sigan produciendo. De modo que estas dos ideologías conviven, porque no hay necesariamente un solo pensamiento dentro de una nación, sino que hay más de una, por lo general dos modos de pensar. Queda claro entonces lo que es la ideología, queda claro entonces lo que es la clase dominante. Por eso es muy importante pensar cómo abordaríamos un texto literario desde alguna de estas teorías. ¿Y qué tiene que ver un texto literario en relación a la clase dominante y en relación a la ideología? En primer lugar, tenemos que decir que todo texto literario consagrado reproduce la cultura de la clase dominante. Es decir, que ese texto literario impreso en libros o que circula a través de Internet está allí sin ser censurado, sin ser olvidado, sin ser invisibilizado, porque es aceptado por la clase dominante. Y por lo general, los escritores, los poetas, ensayistas, responden a los deseos de esa clase dominante. A veces no, a veces se construyen desde la oposición a los deseos de esa clase dominante. Si hay una clase dominante, esto significa que hay una clase dominada, es decir, integrada por todas aquellas personas que no tienen poder de decisión dentro del Estado, ni dentro de los sectores privados más poderosos como el poder económico o el poder mediático. La inmensa mayoría de las personas, obreros, trabajadores en relación de dependencia, jóvenes, están dentro
de lo que denominamos la clase dominada. La clase dominante es la que establece también qué textos literarios se deben leer en las escuelas y lo impone a través de lo que se conoce como currículo. Es decir, acepta, por ejemplo, que un texto de la literatura argentina determinado se pueda leer. Nosotros en el próximo video vamos a trabajar justamente con 3 obras de teatro del siglo de oro español, en los que vamos a ver las marcas de la clase dominante y dentro de los personajes la presencia de la clase dominada. Hasta la próxima.